Tengan todos y todas muy buenos días. Es un gusto darles la bienvenida a la segunda parte de la capacitación virtual, Gestión Presupuestaria y Gestión Reactiva frente a peligro inminente de lluvias intensas y eventos asociados. Para quienes no tuvieron la oportunidad de ver la primera parte de esta capacitación, esta se encuentra en el canal de YouTube del Conectamef. Así que terminando este evento, les recomiendo que ingresen al enlace que aparece en pantalla y que también pueden encontrar en la descripción de este video. Para esta segunda parte contaremos con la participación de especialistas del INDECI. Ellos desarrollarán los siguientes temas. En primer lugar, la elaboración del plan de contingencia frente a lluvias intensas y peligros asociados. Luego, el procedimiento metodológico para la elaboración del informe de estimación de riesgo por peligro inminente. Y finalmente, el registro de información de peligros inminentes en el SINCO. Como ya saben, pueden hacernos llegar sus consultas a través del enlace de inscripción que aparece en pantalla y que también está en la descripción de este video. Y ahora sí, sin mayores preámbulos, voy a dar pase a nuestro primer expositor, Marco Antonio Tantaleán del Águila, especialista en gestión del riesgo de desastres de la Dirección de Políticas, Planes y Evaluación del INDECI. Buenos días, Marco. Por favor, adelante. Gracias, Álvaro. Buenos días con todos. Voy a estar a cargo de la charla sobre la formulación de los planes de contingencia ante lluvias intensas y peligros asociados. Para la charla del día de hoy vamos a tomar como base la resolución ministerial número 188-2015 PCM, que es la que aprueba los lineamientos para la formulación y aprobación de planes de contingencia. La presentación ha sido dividida en 4 partes. Inicialmente vamos a presentar el escenario de riesgo ante inundaciones y movimientos de masa como una suerte de introducción. Luego vamos a desarrollar lo que corresponde propiamente a la etapa de formulación. Luego desarrollaremos las etapas posteriores a la formulación, es decir, una vez que el plan está formulado, qué es lo que corresponde realizar. Y finalmente cerraremos la exposición con la articulación y coordinación con otros planes, es decir, cuál es la relación que tiene este plan de contingencia con los diferentes planes. Me refiero a los planes de contingencia nacional, plan de contingencia sectorial, regional, etc. Como es de conocimiento general, mediante resolución ministerial 322-2018 PCM, se aprobó el plan de contingencia nacional ante lluvias intensas. Este plan de contingencia nacional justamente presenta el escenario de riesgo que se caracteriza por lo que corresponde a las inundaciones y a los movimientos en masa. Ustedes pueden ver los 2 mapas en pantalla y el motivo por el cual se los estoy presentando es para que ustedes comprendan la importancia de contar con este plan. Si bien es cierto en lo que corresponde a movimientos en masa se ve como que hay una gran ocupación de nuestro territorio, sin embargo, en lo que corresponde a lluvias intensas, ustedes saben que nosotros cada cierto tiempo estamos expuestos a lo que es el fenómeno del Niño, que justamente hace que ese mapa, que en este momento presenta simplemente influencia principal en los departamentos del norte, llega a abarcar todo el país. Entonces, lo relevante de esto es de que este plan nos va a permitir justamente poder actuar ante estas lluvias intensas, que es un fenómeno recurrente en nuestro país.
Dicho esto, y esperando que hayamos comprendido la importancia de la formulación de este plan, y lo que es también importante que puedan considerar en sus presupuestos justamente el financiamiento necesario para su implementación, vamos a desarrollar la etapa de formulación. Para la formulación del plan de contingencia debemos de tomar en cuenta estos 4 pasos. Primero es la conformación del equipo técnico, luego desarrollar el plan de trabajo, determinar o definir el escenario de riesgo y finalmente proceder a la elaboración del plan. La conformación del equipo técnico es competencia del grupo de trabajo de gestión del riesgo de desastres. El presidente del grupo de trabajo de gestión del riesgo de desastres tiene la facultad de invitar a profesionales técnicos de entidades técnico-científicas o universidades que considere que pueden contribuir a la formulación del plan de contingencia. El equipo de trabajo debe ser liderado por el jefe de la Oficina de Defensa Civil u Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres o la oficina que haga de ella. O sea, me refiero a que tenga ese tipo de competencias. El plan de trabajo necesariamente debe de tener las tareas, responsabilidades, plazos y recursos. La relevancia de contar con un plan de trabajo es que si no lo hacemos, esta elaboración del plan de contingencia podría dilatarse en el tiempo, dado de que por lo general tenemos una serie de actividades y el día a día nos gana. Por eso es necesario tener un momento o una fecha de inicio y una fecha de término, definiendo con claridad cuáles son las tareas que debemos de realizar y quiénes son los responsables de cada una de ellas y qué plazo tiene para poder realizarla. En cuanto al escenario de riesgo, es importante tomar en cuenta que no se trata de desarrollar una evaluación de riesgo, no, todo lo contrario, se trata de recopilar información sobre escenario de riesgo, que puede ser a través del Plan de Contingencia Nacional, a través de los escenarios de riesgo que tiene desarrollados el CENEPRED u otras entidades técnico-científicas. En base a esa recopilación de información es que tenemos que determinar cuál es el escenario de riesgo en relación al tipo de plan. ¿A qué me refiero? Si es un plan de contingencia regional o es un plan de contingencia provincial o un plan de contingencia distrital. Debe tener entonces la relación, el escenario de riesgo con este ámbito geográfico. Para la elaboración de los planes tenemos que tener presente que ya se ha definido en función de lo que sería el territorio 4 tipos de planes. El plan de contingencia nacional, el plan de contingencia sectorial, el plan de contingencia regional y el plan de contingencia local. En el caso del plan de contingencia local, este incluye ya sea a la provincia o al distrito. El Decreto Supremo 048-2011 PCN, que aprueba el reglamento de la Ley 29664 que crea el SINAGER, establece lo que viene a ser el concepto del plan de contingencia y se habla de 4 procedimientos. Por ese motivo voy a presentarlos porque son parte relevante del desarrollo de este plan de contingencia. Los procedimientos a los cuales hago referencia son el procedimiento de alerta, coordinación, movilización y respuesta. ¿A qué se refieren estos procedimientos? Básicamente el de alerta, como ustedes estarán pensando, se refiere a esas acciones que se tienen que ejecutar antes de que ocurra el evento, ¿no? Esto está asociado al monitoreo de los peligros, está asociado a lo que son los sistemas de alerta temprana. Luego tenemos el procedimiento de coordinación, que justamente son las acciones que vamos a desarrollar en relación a lo que vendría a ser el procedimiento de alerta, el procedimiento de movilización y el procedimiento de respuesta. Para el caso del procedimiento de movilización, tenemos básicamente 2 situaciones. En lo que corresponde al gobierno nacional, en caso de desastres de gran magnitud, se puede aplicar la ley de movilización nacional. Y para el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, se refiere a las acciones para movilizar recursos y servicios en coordinación con el sector privado. Entonces tenemos esta movilización diferenciada en cuanto a lo que es el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. El procedimiento de respuesta se refiere a las acciones y actividades ante ocurrencia de emergencias o desastres.
Las acciones para minimizar los daños ante peligro inminente también forman parte de estas acciones de respuesta. Como habíamos mencionado anteriormente, tenemos 4 planes de contingencia y cada uno de estos planes de contingencia presenta su estructura. La que les estoy mostrando en este momento corresponde al plan de contingencia nacional. Luego tenemos la estructura del plan de contingencia sectorial. Y acá tenemos la estructura del plan de contingencia local y regional. Es importante tomar en cuenta que esta misma estructura va a ser utilizada o debe ser utilizada ya sea para formular el plan de contingencia regional o el plan de contingencia local, que como habíamos comentado, corresponde al plan que debe desarrollar la provincia o el distrito. Básicamente tiene 7 puntos esta estructura. La información general se refiere al marco en el cual se desarrolla el plan de contingencia, es decir, ya sea regional o local. La base legal pretende incorporar solamente los dispositivos que están relacionados a la formulación del plan. No se trata de mencionar toda la normativa existente, sino la normativa relacionada a lo que vendría a ser la formulación del plan de contingencia. Luego tenemos el punto 3, en el cual se debe desarrollar los objetivos del plan de contingencia, que tenemos por un lado el objetivo general y los objetivos específicos. El punto 4 se refiere a la determinación del escenario de riesgo. La determinación del escenario de riesgo tiene 3 partes: la identificación de los peligros, la identificación de la vulnerabilidad, la determinación del riesgo. La identificación de los peligros, vulnerabilidad y riesgo debe estar directamente relacionada al tipo de plan, que en este caso estamos hablando que puede ser el plan de la región, la provincia o el distrito. El punto 5 corresponde a la organización frente a una emergencia. En esta parte se debe desarrollar lo que es la organización del grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres y la plataforma de defensa civil. En esta organización se debe tener claro cómo es que va a actuar ya sea el grupo de trabajo o la plataforma para poder actuar ante la situación de emergencia. Luego tenemos en el punto 6 los procedimientos específicos. Estos procedimientos específicos somos los que acabamos de ver hace un momento en la diapositiva anterior y que corresponde al procedimiento de alerta, procedimiento de coordinación, procedimiento de movilización y procedimiento de respuesta. Finalmente tenemos los anexos. En los anexos ya está definido tener un mapa de evacuación en caso corresponda, un mapa de puntos de concentración en caso corresponda, un mapa de zonas de seguridad ante los diferentes peligros en caso corresponda. Este término en caso corresponda tiene relación justamente a las competencias, ¿no? No necesariamente en todos los casos tiene que haber el mapa de evacuación. Por lo general los mapas de evacuación son necesarios en lo que corresponde a la provincia o al distrito. En lo que es el gobierno regional normalmente no es una obligación. Los puntos de concentración son de principal incidencia también de las municipalidades provinciales y de las municipalidades distritales. Luego tenemos el directorio telefónico de emergencia, donde debemos de tener la relación de todas las personas que van a participar en la atención de la emergencia, y cuando me refiero a las personas, me refiero ya sea a las personas del grupo de trabajo o a las personas que están involucradas en la plataforma de defensa civil. Finalmente, tenemos que tener un protocolo de comunicaciones en base a lo que es el sistema de comunicaciones de emergencia. Como ustedes saben, ya existe un sistema de comunicaciones de emergencia que establece, primero, utilizar lo que vendría a ser la telefonía fija. Si la telefonía fija ya no funciona, entonces comenzamos a utilizar otros elementos como es la telefonía celular, los mensajes de texto, los mensajes por WhatsApp. Adicionalmente tenemos también lo que viene a ser los medios de comunicación por radio y lo que corresponde a los teléfonos satelitales. Es importante que ustedes tomen en cuenta que cuando desarrollen su plan de contingencia, de acuerdo a sus competencias, también tienen la facultad de poder
ampliar esta estructura. Esta competencia que se les está dando no quiere decir que vamos a modificar la estructura, no. O sea, esa estructura es la planteada que ya debe ser respetada. Sin embargo, ustedes podrían agregar algún punto adicional que consideren importante para que este plan cumpla con el objetivo trazado. Hasta esta parte hemos ya desarrollado lo que sería la etapa de formulación. Entendiéndose que en este momento ya tenemos el plan formulado, lo que vamos a ver ahora, son cuáles son las etapas posteriores, ¿no? O sea, cómo es la aprobación, la difusión, la implementación, la evaluación y actualización del plan. Como les había comentado, una vez que este plan está aprobado, que ha sido formulado, tenemos que pasar a la etapa de aprobación. Una vez que el plan ha sido aprobado, pasamos a la etapa de difusión. Es importante respetar este orden, por cuanto ya hemos visto que hemos tenido varios casos en los cuales se está difundiendo planes que no han sido aprobados. Entonces, esto crea desconcierto, porque en el momento que se aprueba el plan, la gente ya no sabe cuál tomar como referencia. Este plan que ya ha sido aprobado, que ya ha sido difundido, tiene pues que ser implementado y la ejecución se va a dar en el momento que se genere la emergencia. Como ustedes saben, todos los documentos, especialmente los planes, no son documentos escritos en piedra, son documentos que son perfectibles. Entonces, es necesario que se realice una evaluación y una actualización de estos planes. La idea es que, en base a la experiencia, en base a las lecciones aprendidas, este plan pueda mejorarse. Concretamente, a lo que se refiere la aprobación, es importante tomar en cuenta que el equipo técnico, que ustedes ya han visto que es conformado por el grupo de trabajo, este equipo técnico tiene que presentar entonces a este grupo de trabajo este plan ya formulado y corresponde, ¿no?, ya sea al ministro, al gobernador o alcalde, que vienen a ser los jefes de los grupos de trabajo de gestión de riesgo de desastres, su aprobación. Y esta aprobación debe ser mediante la resolución correspondiente. O sea, el plan tiene que ser aprobado con una resolución de acuerdo al rango que corresponda. En el caso del ministerio podría ser una resolución ministerial, por citar un caso, por citar un ejemplo. De igual manera debe de proceder tanto el gobernador como el alcalde, ya sea el alcalde provincial o alcalde distrital. Este plan que ha sido aprobado es importantísimo, es necesario que luego sea difundido. En el caso de los sectores, pues evidentemente tiene que difundirse a todas las entidades que conforman el sector. Y en el caso particular de lo que vienen a ser los gobiernos regionales y los gobiernos locales, estos planes deben ser difundidos al interior de la entidad y también tienen que ser difundidos hacia la población. Los medios que se deben utilizar, pues son todos los que ustedes tengan disponibles. Me refiero a la página web, de repente tienen algún tipo de boletín, etc. Esto queda ya a la disponibilidad, ya sea del gobierno regional o gobierno local, por cuanto en este caso estamos hablando básicamente del plan de contingencia regional o local. Este plan, que ya fue aprobado, que ya es de conocimiento general, entonces es necesario que sea implementado, ¿no? Entonces, la implementación básicamente consiste en que lo que está escrito en el plan lo comencemos a desarrollar. Por ejemplo, habíamos visto que entre los anexos tenemos lo que es la identificación de las zonas de seguridad, desarrollar el plan de evacuación. Este tipo de actividades, una vez que ya el plan está aprobado y difundido, son las que tenemos que comenzar a desarrollar. No debemos esperar a que ocurra el evento para poder conocer cuál es la zona segura o cuál es mi ruta de evacuación. Esto ya debe estar desarrollado, y no solamente desarrollado, sino que tenemos que identificarlo. Si establecemos una ruta de evacuación, esta ruta de evacuación necesariamente tiene que ser señalizada. Si establecemos zonas de seguridad o puntos de concentración, estas
deben también estar señalizadas y por supuesto tienen que ser de conocimiento de la población, porque justamente toda esta actividad va dirigida hacia la protección de la población. De nada serviría que tengamos rutas de evacuación que no estén señalizadas, porque en el momento que sea necesario evacuar, la población no va a saber por dónde ir. Y si tenemos zonas de seguridad y tampoco están señalizadas, pues la población tampoco va a saber hacia dónde dirigirse. Por eso es la relevancia de que esto sea de conocimiento de la población en general. Finalmente, este plan, producto de los ejercicios de simulacros, simulaciones, las lecciones aprendidas que se tenga, o de repente algunos cambios que se hayan producido, ya sea dentro de lo que es el marco normativo o dentro de lo que es el desarrollo territorial, ya sea el desarrollo del distrito, de la provincia. Entonces, en base a todo ello, vamos a realizar la actualización de este plan. Lo que se pretende es una mejora continua y que cada vez el plan sea mejor. Hasta este punto ya hemos completado básicamente a lo que es la formulación del plan, la aprobación, la discusión, la implementación. Es decir, hemos dado todo el marco necesario para que ustedes conozcan cómo se debe formular los planes de contingencia. En este caso particular, los planes de contingencia ante lluvias intensas y peligros asociados. Dicho esto, vamos a ver cuál es la articulación y coordinación que tiene el plan de contingencia con otros planes. Como habíamos visto anteriormente, tenemos planes de contingencia nacional, sectorial, regional y local. Entonces, lo que vamos a ver en este momento es cómo se articulan estos planes y cómo coordinan entre ellos. El plan de contingencia local, llámese el distrital o provincial, se va a articular con el plan de contingencia regional, el cual a su vez se articula con el plan de contingencia nacional. Esta parte es sumamente importante porque no se trata de que el gobierno nacional haga un plan, el gobierno regional haga su plan y luego los gobiernos locales hagan sus planes y cada uno esté por su lado. No, estos planes necesariamente tienen que estar articulados. Esto especialmente porque cuando se da una situación de emergencia, si bien es cierto, tenemos 5 niveles de emergencia, pero una vez que interviene el gobierno nacional, necesita que tanto el gobierno local como el gobierno regional siga participando y colaborando a las acciones que va a desarrollar el gobierno nacional. Por eso es relevante, importante esta articulación. El plan de contingencia sectorial se articula con el plan de contingencia nacional y en cuanto corresponda con el plan de contingencia regional y local. Finalmente, se puede dar el caso que los gobiernos regionales y los gobiernos locales elaboren planes conjuntos. ¿En qué situación se da esto? Supongamos que tenemos una situación de emergencia que se da en el límite de 2 gobiernos locales. Entonces, estos gobiernos locales podrían ponerse de acuerdo y desarrollar un solo plan de contingencia. De igual manera puede ocurrir para el caso de los gobiernos regionales. Esto es una opción que se tiene adicionalmente. Dicho esto, vamos ya a concluir la presentación. Espero haber satisfecho las inquietudes de todos ustedes. Se ha desarrollado con la mejor intención y en el caso que ustedes tuvieran necesidad de tener un mayor detalle, yo realmente los invito a utilizar la resolución ministerial que, como les mencioné, aprueba los lineamientos para la formulación y aprobación de los planes de contingencia y que figura en la primera diapositiva de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Marco. Antes de presentar al próximo expositor, quiero agradecerte por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ti, Álvaro. Quedamos a tu disposición para cuando lo consideren necesario. A continuación, presento a nuestro segundo expositor, Carlos Pichilingue Sime. Él es especialista en gestión reactiva de la Dirección de Preparación del INDECI. Buenos días, Carlos. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días con todos. Es un gusto saludarles.
Esta mañana voy a presentar el tema Procedimiento metodológico para la elaboración del informe de estimación del riesgo por peligro inminente. Bien, vamos a ver primero sobre los peligros y los fenómenos naturales. Pero para empezar, ¿qué es un fenómeno natural? Un fenómeno natural es un cambio que se produce en la naturaleza que no es provocado por la acción humana. Estos fenómenos naturales pueden influir en la vida humana de manera positiva o negativa, como también pueden no influir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lluvia es un fenómeno natural que se da en diversas partes de nuestro país y favorece a la agricultura en cierto modo, ya que el crecimiento de las plantas y la producción agrícola depende de las lluvias. Pero la pregunta es, si este fenómeno natural, en este ejemplo, se puede constituir como un peligro, pues en este caso la respuesta es no. ¿Por qué? ¿Cuándo se constituiría como un peligro? Por ejemplo, si la lluvia fuera sobre lo normal, en estos campos de cultivo, pues ahí sí podría inundar estos campos y pudiese incrementar los caudales de los ríos cercanos, activar quebradas, pudiendo producir finalmente inundaciones o aicos, desbordes de ríos que afectarían a la zona, así como lo vemos en la figura. Estos efectos son dañinos y son perjudiciales, afecta probablemente también a la población y sus medios de vida, ¿no? En este caso las actividades económicas, ¿no? Como es la agricultura. A estos lo llamaremos como peligros. Según la definición, de acuerdo a la norma, ¿qué es un peligro? Nos dice que el peligro es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural, como es el caso, de ejemplo, de las lluvias, o inducido por acción humana, se presente en un lugar específico con una cierta intensidad y en un periodo y tiempo determinado, ¿no? Con frecuencias definidas. Ahora, cuando los peligros se materializan, o sea, cuando estos ocurren, dependiendo de la vulnerabilidad de la población y los medios de vida, puede producir afectación y o daños. Estos ya vienen siendo registrados a nivel nacional y a consecuencia se han identificado aquellas zonas de recurrencia de peligros a nivel nacional en un mapa de peligros como el que podemos ver aquí hacia este lado izquierdo, ¿no? Así como también ya se ha venido registrando la recurrencia de estos en un calendario de peligros, como se observa a continuación, ¿no? Podemos identificar cuáles son los periodos en los que estos ocurren, como los que son los movimientos en masa, las inundaciones, las heladas, y ello podemos observar, identificar cuándo estos pueden ocurrir. En la presente lámina podemos observar hacia el lado izquierdo un diagrama en el cual se encuentran los procesos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en el cual tenemos lo que es la estimación del riesgo, la prevención, la reducción del riesgo, la preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. En esta oportunidad quisiera que se observe entre los procesos de preparación y respuesta. Se observa la probabilidad de ocurrencia de una emergencia que puede producir afectación que está relacionado con los niveles de la emergencia. Y es que entre la probabilidad de ocurrencia en función a la capacidad de los gobiernos regionales y locales, si es que es limitada, pues se requiere de la intervención a veces del INDECIA de manera de coordinación en un nivel 4. Pero, ¿cómo es que se puede dar? Para ello se requiere de una declaratoria de estado de emergencia. Para el caso de, si es que el evento todavía no ha ocurrido y la capacidad de respuesta se ve que va a sobrepasar a un gobierno regional, pues se hace un informe de estimación del riesgo por peligro inminente para sustentar una declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente. Y en el caso de que ocurra ya el desastre propiamente dicho, pues se requiere de una evaluación de daños y análisis de necesidades de daño que se presenta junto a la solicitud de declaratoria de estado de emergencia por impacto de daños. Para el caso particular de peligro inminente, se sustenta en el siguiente marco normativo. Como vemos aquí en esta parte inferior, están los decretos supremos el 048 del 2011, que es el reglamento de la ley 2964, el decreto supremo 074, del 2014, que es la norma complementaria sobre declaratoria de estado de emergencia por desastre o peligro inminente, y el decreto supremo número 463 del 2019 PCM, que son los lineamientos para la elaboración del informe de estimación del riesgo por peligro inminente.
Marco normativo, el Decreto Supremo 048-2011-PCM. Bueno, ¿qué nos dice este Decreto Supremo, ¿no? Que es el reglamento de la Ley 29664? Pues nos orienta en su artículo número 67, nos dice: el presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de Ministros, puede decretar la declaratoria de estado de emergencia por 60 días calendario en todo el territorio de la República o parte de él. Es así que pueden ser declarados en estado de emergencia distritos, provincias, departamentos, previo acuerdo del Consejo de Ministros, ¿eh? En su artículo 68 nos dice que la solicitud de declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente o por ocurrencia de un desastre es presentada por el gobierno regional al INDECI con la debida sustentación, adjuntando el informe de estimación de riesgo o el informe ERAN, así como la opinión técnica de los sectores involucrados en los casos que correspondan. Algo que tengo que mencionar al respecto es, en este párrafo, es que al INDECI nos llegan numerosas solicitudes de declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente o desastre remitidos por los gobiernos locales. Tal cual dice la norma, estos deben ser remitidos por conducto regular a través de los gobiernos regionales por un principio de subsidiariedad, ¿no? Y bueno, en el artículo 68.5 nos detalla que excepcionalmente la presidencia del Consejo de Ministros puede presentar de oficio al Consejo de Ministros la declaratoria de estado de emergencia de la zona afectada por un peligro inminente o la ocurrencia de un desastre, previa comunicación de la situación o propuesta de medidas y o acciones inmediatas que corresponden, efectuadas por el INDECI. Actualmente, bueno, nos llegan diversas solicitudes de declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Y por parte de los gobiernos regionales hacia el INDECI, en el que dicen que solicitan que el INDECI declare en emergencia de oficio. Y esto, bueno, no se puede dar porque esto es una medida excepcional que parte desde la presidencia del Consejo de Ministros. Lo que corresponde es que los gobiernos regionales soliciten, de acuerdo a lo establecido a la norma del Decreto Supremo 074, la 2014, le soliciten a solicitud de parte la declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente, de acuerdo como lo vamos a ver a continuación. Entonces, el Decreto Supremo 074 es la norma complementaria sobre declaratoria de estado de emergencia por desastre o peligro inminente. Este Decreto Supremo, en su artículo 9, se establecen dos procedimientos para la declaratoria de estado de emergencia, ¿no? A solicitud de parte y de oficio, ¿no? En el caso de la solicitud de parte, es presentada al INDECI por los titulares de los gobiernos regionales, ministerios u organismos públicos, comprometidos con el peligro inminente o la ocurrencia de un desastre con la debida sustentación. Esto quiere decir que serían los gobernadores regionales, ministros o jefes de organismos públicos quienes presentan esta solicitud de declaratoria de estado de emergencia al INDECI, ¿sí? Asimismo, el INDECI pues, emite opinión sobre la procedencia de la solicitud, a cuyo fin emite un informe técnico respectivo y presenta el expediente de solicitud de declaratoria de estado de emergencia a la presidencia del Consejo de Ministros con la recomendación correspondiente, ¿no? Y por otro lado, pues de oficio, pues, de naturaleza excepcional, como ya se les había mencionado anteriormente, es presentada al Consejo de Ministros por la presidencia del Consejo de Ministros previa comunicación de la situación y propuesta de medidas y acciones que correspondan efectuadas por el INDECI. En esta ocasión vamos a ahondar más en el procedimiento de solicitud de declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente. Pero antes vamos a comentar un poquito sobre qué es un peligro inminente, ¿no? Un peligro inminente es un fenómeno de origen natural o inducido por acción humana con alta probabilidad de ocurrir y de desencadenar un impacto de consecuencias significativas en la población y su entorno, de tipo social, económico, ambiental, debido al nivel de deterioro acumulado en el tiempo y que las condiciones de estas no cambian, ¿no? O sea, hay una cierta certeza también de que este peligro pues, puede ocurrir, ¿no? En un tiempo determinado. Ahora, de la solicitud de la declaratoria de estado de emergencia, eh, puede ser sustentada de dos formas, ¿no? Como les había dicho, ¿no? Por peligro inminente o por desastre. En el caso de peligro inminente, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Se requiere del pedido expreso del titular de la entidad pública con competencia para promover la misma,
señalando el ámbito geográfico y la jurisdicción, las características del peligro inminente y las razones que sustentan y evidencian que la capacidad de respuesta del gobierno regional ha sido sobrepasada. La documentación que sustenta la solicitud tiene de carácter de declaración jurada y es suscrita por los funcionarios responsables, señalando las acciones previas adoptadas y las que requieren ser ejecutadas en un plazo que no puede exceder a los 60 días calendario. Y el informe de estimación del riesgo, que debe incluir obligatoriamente las acciones inmediatas y necesarias orientadas estrictamente a reducir los efectos dañinos del potencial impacto del peligro inminente. Los lineamientos para la elaboración del informe de estimación del riesgo por peligro inminente, aprobados con resolución ministerial número 463/2019 PCM, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 074, pues, nos dice que para sustentar la declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente se requiere de un informe de estimación del riesgo por peligro inminente. Pero ¿cómo es que se hace este informe y qué debe de contener? ¿Quién lo elabora? ¿Quién lo presenta? ¿Y quién lo sustenta? Pues es así como surge la idea de estos lineamientos que fueron aprobados en el año 2019 por diciembre. Son los que te da todas las metodologías, ¿no?, los procedimientos necesarios para la elaboración de los informes de estimación del riesgo por peligro inminente. La finalidad es orientar a los integrantes del SINAJAR respecto a la elaboración del informe de estimación del riesgo por peligro inminente. Este sirve de sustento para la declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente en el marco de lo establecido en el reglamento de la ley 29664. Su objetivo es el de establecer los procedimientos técnicos para la elaboración de los informes de estimación del riesgo que sustentan la declaratoria de estado de emergencia. El alcance, los alcances de estos lineamientos son de aplicación y cumplimiento de las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno integrantes del SINAJAR, así como los profesionales responsables que elaboran este informe de estimación del riesgo por peligro inminente. Este de aquí, esto es un flujograma de trabajo, lo que les vengo a presentar. El flujograma comprende 3 fases, está dividido en 3 fases, una fase de planeamiento y organización, una fase de trabajo de campo que está orientado a la recopilación de información de fuentes primarias y una fase de gabinete. En la fase de planeamiento y organización está el primer escalón, ¿no?, que es con la conformación de un equipo técnico, para luego proceder con una formulación del plan de trabajo, la recopilación de información. Luego prosigue con la siguiente fase, en la que tenemos la identificación y caracterización de la vulnerabilidad, que sigue pues consolidación de información, continuando con el procesamiento y sistematización de información de campo, la formulación de recomendaciones, identificación de acciones inmediatas y la elaboración del informe de estimación del riesgo por peligro propiamente dicho. Como verán, las fases consisten en el proceso de organizar al equipo técnico que elabora estos informes de estimación del riesgo por peligro inminente. Se va a definir un plan de trabajo, se va a obtener información de diferentes fuentes y para luego procesar esta información, sistematizarla, utilizando la metodología que está en el presente lineamiento, formular las recomendaciones y plasmar todo esto en un informe que vamos a llamar el informe de estimación del riesgo por peligro inminente. Fase de planeamiento y organización. Inicia con la conformación de un equipo técnico. Y este equipo técnico, es multidisciplinario. La autoridad máxima competente es quien designa a los integrantes que conforman este equipo técnico que va a elaborar el informe de estimación del riesgo por peligro inminente. Así como también se puede solicitar apoyo o colaboración de otras instituciones o entidades técnicos, científicas. Por ejemplo, si no se cuenta con profesionales que puedan caracterizar el peligro frente a movimientos en masa, pues se puede invitar o hacer partícipe a los geólogos del IGEMET, ¿no?, o también de otras instituciones, ¿no? El equipo técnico es multidisciplinario y se encuentra integrado por profesionales capacitados en la identificación de peligro y en los factores de fragilidad y resiliencia involucrados
en el análisis de vulnerabilidad. Los profesionales que integran este equipo técnico deben de tener profesiones que guardan relación con el tipo de peligro y las características de vulnerabilidad en el estudio. Una vez que se conforma este equipo técnico, estos deben de elaborar un plan de trabajo. Este por ejemplo, si el peligro por el cual se va a realizar la estimación del riesgo por movimientos en masa e inundaciones, los profesionales deberían ser aquellos que guardan relación con esta evaluación que se va a realizar, ¿no? Pueden ser geógrafos, geólogos, ¿no? Meteorólogos, ¿no? Que se encuentren debidamente capacitados en términos de identificación de peligros, factores de fragilidad y resiliencia. La gerencia o subgerencia de gestión del riesgo de desastres, o quien haga a su vez, con debida anticipación, debe de comunicar al centro poblado o al lugar donde se va a realizar la estimación del riesgo pertinente para que se pueda brindar el apoyo respectivo en el caso de que cuando los profesionales requieran ir a recolectar o tomar información en campo. En la formulación del plan de trabajo, el equipo de profesionales, bueno, debe de definir un plan de trabajo en los cuales debe de contener como mínimo, pues, los objetivos y prioridades, ¿no? En los que se definen cómo va a ser la estimación del riesgo, si va a ser ante movimientos en masa o inundaciones, de qué lugar va a ser, ¿no? De qué centro poblado, qué sector, ¿no? Eso se especifica ahí. Las responsabilidades, de quién va a ser el responsable en firmar este informe de estimación de riesgo por peligro inminente, el equipo técnico que lo va a elaborar, ¿no? Un cronograma en donde se va a establecer los plazos para la elaboración de este informe, los recursos disponibles con los que se cuenta para la elaboración, ¿no? Del informe. Bueno, incluso ahí debe estar incluido, si es que se va a ir a campo, pues lo que se va a requerir, ¿no? Para poder realizar este trabajo. La identificación de información de fuentes primarias y secundarias, por ejemplo, información de entidades públicas, y si se requiere actualizar esta información o si es que no se cuenta con ella, pues tenemos que ir a campo y recolectar la propia información, ¿no? Los métodos de recolección, que pueden ser métodos de recolección a través de encuestas, capturas fotográficas, censos, ¿no? Esto va más orientado al tema de lo que es la vulnerabilidad, ¿no? Y luego la recolección de la información, pues el equipo técnico debe de identificar y recopilar necesariamente la información correspondiente a la localización, ubicación geográfica, ¿no? Accesibilidad a la zona de estudio, características físicas como precipitación, temperatura, aspectos geológicos, geomorfológicos, ¿no? Los datos históricos, la data que hay sobre las emergencias o la estadística de daños que haya ocurrido, que las puede sacar del SINPAD, ¿no? El Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación, o datos históricos de entidades técnico-científicas que han registrado tal vez alguna otra información, ¿no? Mapas, cartografías, fotografías aéreas, características socioeconómicas de la población, como el nivel de educación, ingresos, actividades económicas, instituciones públicas y privadas, la población total, ¿no? Ahora, con respecto a la fase de trabajo de campo, tenemos lo que es la identificación y caracterización de la vulnerabilidad, en la cual el equipo de profesionales debe dirigirse a la zona e identificar y caracterizar los elementos expuestos a peligro inminente según los parámetros de fragilidad y resiliencia, para luego realizar el análisis de vulnerabilidad. Estas actividades se realizan en forma simultánea y paralela a la identificación del peligro, la misma que debe estar a cargo de especialistas en el análisis de parámetros de fragilidad y resiliencia involucrados en este análisis de vulnerabilidad, finalizando con la elaboración del mapa preliminar de vulnerabilidad. Dicha información, además de obtenerse por observación directa, en algunos casos será necesario auxiliarse de algunas técnicas de investigación en campo, como el diseño de cuestionarios, fichas para aplicar en encuestas, así como la realización de dinámicas grupales. Una vez identificados y descritos cada uno de los parámetros y factores de fragilidad y resiliencia, se determinará el nivel de vulnerabilidad de la zona de acuerdo a la metodología que está establecida en los lineamientos, ¿no?
En base a los niveles de vulnerabilidad establecidos, se debe elaborar el mapa de vulnerabilidad, ¿no?, de la zona. En la consolidación de la información, concluida la visita integral a la zona de estudio, se debe de consolidar esta información y efectuar una reunión con las autoridades dirigentes y presentarles las apreciaciones preliminares sobre la condición de riesgo. En dicha reunión, además, se precisa e indica las zonas de muy alto riesgo, así como proporcionar las recomendaciones urgentes que se deben de realizar para poder mitigar los impactos del peligro, ¿no? Identificación y caracterización del peligro. Bueno, para la identificación y caracterización del peligro se debe de analizar parámetros correspondientes al peligro inminente, como son los condicionantes y desencadenantes. En el caso de los factores condicionantes, son aquellos propios del territorio, y los desencadenantes son aquellos que tienen relación directa con la ocurrencia del peligro. En la delimitación del peligro inminente debe de elaborarse un mapa en donde se delimite el área de posible influencia del peligro inminente, basándose en información de la entidad técnica científica competente en temas de peligros de origen natural, para lo cual deben utilizarse software existentes para generar mapas, como por ejemplo los software sistemas de información geográfica, como el QGIS, ArcGIS, entre otros. Es preciso señalar que el especialista en gestión de riesgo de desastres, como integrante del equipo técnico, debe desarrollar la estimación del riesgo utilizando los factores y descriptores que considere pertinente para el territorio y situación particular, para lo cual los valores otorgados deben estar acompañados de una fuente de verificación, entre las cuales se encuentra el informe y registro fotográfico. En la determinación del peligro, se obtendrán los niveles de peligro mediante la distribución de rangos que se consideran como una situación de peligro inminente únicamente cuando el nivel de peligro sea clasificado entre los niveles de 3.25 y 4.0. Se hace con respecto a los factores condicionantes un promedio aritmético de estos, y igual de la misma manera para los factores desencadenantes un promedio aritmético, para luego el resultado final de condicionante más desencadenante se suma y se divide entre 2 y le sale el resultado del nivel del peligro, que según están estos rangos lo clasificaría como peligro muy alto, alto, medio o bajo. En lo que es el análisis de los elementos expuestos en la zona de peligro inminente, los elementos expuestos van a ser todos aquellos que se encuentren en zonas de influencia de este peligro. Pueden ser que puedan ser afectados ante la ocurrencia del mismo, tomando en cuenta las personas, recursos, servicios, ecosistemas, entre otros. La identificación y cuantificación consiste en agruparlos y clasificarlos según sea la dimensión social, económica o ambiental, así como establecer su cantidad en todo el ámbito del peligro inminente. En el análisis de vulnerabilidad, la vulnerabilidad es, primero vamos a definirla como que es la susceptibilidad de la población o estructura física o actividades socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro. Se analizan los elementos expuestos dentro del área de influencia del peligro inminente, considerando los factores de fragilidad y resiliencia. En lo que es fragilidad se indican las condiciones de desventaja o debilidad relacionadas al ser humano y a sus medios de vida frente al peligro. A mayor fragilidad, pues vamos a tener mayor vulnerabilidad, como es el caso, por ejemplo, de estas viviendas que se observan en la figura, y pues son viviendas que son muy precarias, son muy frágiles ante la ocurrencia, por ejemplo, de un sismo, pues fácilmente se pueden venir abajo, ¿no? Entonces, como bien he dicho, pues a mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad. Y en el caso de la resiliencia, pues la capacidad de las personas, familias y comunidades, entidades públicas y privadas, actividades económicas y estructuras físicas para asimilar y absorber, adaptarse, cambiar y resistir y recuperarse ante el impacto de un peligro o amenaza, así como incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación de los desastres pasados para protegerse mejor a futuro. Ahora, para la determinación de la vulnerabilidad, pues
Se obtendrán los niveles de vulnerabilidad mediante la distribución de rangos y su valor mediante un promedio aritmético de sus factores. Es similar a lo que era el peligro, ¿no? Tenemos el factor de fragilidad, ¿no? Los valores que teníamos, se va a hacer un promedio aritmético y se va a obtener el valor de fragilidad, igual para la resiliencia de la misma manera, ¿no? Los factores de resiliencia, se hace un promedio aritmético y el valor que nos daba de fragilidad y de resiliencia sumado y dividido entre 2 nos va a dar el valor final de lo que es la vulnerabilidad, y dependiendo del rango en el cual se encuentre, pues voy a tener mi nivel de vulnerabilidad. Ahora, para lo que es el riesgo, pues el riesgo, por definición, es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de la condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. Luego de la determinación del nivel de riesgo muy alto, pues se realiza un cálculo de probables daños y pérdidas que ocasionaría la ocurrencia del peligro inminente en los elementos expuestos, que la zona identificada clasificándolos en grupos de análisis relacionados con la vida y salud, medios de vida, vivienda, infraestructura, actividades económicas y medio ambiente. Esto quiere decir que yo voy a determinar, pues, en base al nivel de riesgo muy alto, voy a calcular cuáles serían los probables daños y pérdidas que se ocasionarían en base al peligro inminente, ¿no? Y aquí, bueno, en la matriz de doble entrada es un ejemplo donde se puede observar, pues si tengo vulnerabilidad muy alta y un peligro muy alto, pues tengo un riesgo muy alto, ¿no? Es una matriz de doble entrada fácil de comprender, en la que yo voy a poder determinar mi nivel de riesgo, ¿no? En base a la vulnerabilidad en el eje horizontal y en la vertical, pues con respecto al peligro, ¿no? En fase de gabinete. En la fase de gabinete pues, consiste inicialmente en el procesamiento y sistematización de información de campo. El equipo técnico luego de la fase de campo realiza una labor de análisis y consistencia de la información obtenida para realizar posteriormente el procesamiento y evaluación hasta la obtención de los resultados necesarios para la elaboración del informe. El equipo técnico pues, elabora los mapas finales de peligro, vulnerabilidad y riesgo respectivamente, así como la selección de las principales fotos a ser incorporadas en el informe de estimación del riesgo por peligro inminente. El análisis debe de permitir identificar las acciones inmediatas y necesarias orientadas estrictamente a reducir los efectos dañinos del potencial impacto del peligro, las mismas que deben de formar parte del informe de estimación del riesgo por peligro inminente. En la formulación de recomendaciones e identificación de acciones inmediatas, las recomendaciones son sugerencias de acciones que son para reducir los efectos dañinos del potencial impacto del peligro inminente, la vulnerabilidad y mejorar las condiciones de habitabilidad en la zona de riesgo, debiendo ser claras, concisas y deben de precisar las instituciones o organizaciones encargadas en el cumplimiento de dicha acción. En la identificación de acciones inmediatas, la identificación de acciones inmediatas y necesarias para reducir los efectos dañinos del peligro inminente, pues las acciones deben de diferenciarse entre aquellas de carácter estructural y no estructural, y deben de encontrarse orientadas a su ejecución inmediata luego de luego de identificado el peligro inminente, y forman parte de las recomendaciones del informe de estimación de riesgo por peligro inminente, ¿no? En esta parte de aquí. Las medidas estructurales y no estructurales. Estas medidas deben ser orientadas a su ejecución inmediata luego de identificarse el peligro inminente, y forma parte de las recomendaciones del informe de estimación del riesgo por peligro inminente. Asimismo, van a estar orientadas en función a su tipo de peligro identificado, ¿no? Tenemos las estructurales y las no estructurales. Con respecto a las estructurales, pues son cualquier construcción física para reducir o evitar los riesgos, o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a los peligros. Las obras de ingeniería para la reducción de los niveles de riesgo a los que una población está expuesta, y deben incluir aspectos como metrados, cortes
y costos estimados. Asimismo, se debe señalar o indicar un cronograma de trabajo. Ejemplos incluyen estructuras de retención o contención, estructuras de protección, sistemas de drenaje y de canalización, entre otros. Estas obras deben estar orientadas a reducir los riesgos o controlarlos. Por otro lado, las medidas no estructurales vienen a ser cualquier medida que no suponga una construcción física y que utilice el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para prevenir o reducir riesgos y sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización pública, la capacitación y la educación, ¿no?, de la población. También puede incluir la organización de acciones para la respuesta, en donde se incluye la ayuda humanitaria, consiste en techo, abrigo, alimentos, o fortalecer las capacidades institucionales a través de campañas de difusión o la promoción de participación de la comunidad. De manera puntual y clara, se debe señalar las acciones a realizar tendientes a reforzar la resiliencia de la población en las autoridades o sociedad, para lo cual se debe señalar o dirigir quiénes serían los responsables de ejecutar esas acciones. Ojo que es necesario precisar que las medidas estructurales y no estructurales deben ser analizadas y propuestas para su implementación en un corto plazo. En esta presentación, pues, se puede observar cuál es el contenido de lo que es el informe de estimación del riesgo por peligro inminente, ¿no? El documento contiene información sobre la identificación y caracterización del peligro y el análisis de vulnerabilidad para estimar o calcular los niveles de riesgo, debiendo centrarse en el análisis de los probables daños y pérdidas relacionadas de la población y medios de vida e infraestructura. También debe contener las recomendaciones de carácter estructural y no estructural inmediatas necesarias para reducir los efectos dañinos del potencial impacto del peligro inminente. Ahora, la elaboración de este informe está a cargo de los gobiernos regionales y locales, los ministerios u organismos públicos competentes a través del equipo técnico multidisciplinario integrado por profesionales cuyas profesiones guardan relación con el peligro inminente identificado, como ya les había mencionado anteriormente. Y este debe ser elevado por la autoridad competente en materia de gestión de riesgo de desastres, el gobierno regional, ministerio o organismo público ante la máxima autoridad o institución. Las responsabilidades, bueno, el equipo técnico es responsable de presentar el informe de estimación del riesgo por peligro inminente al encargado de gestión de riesgo de desastres del gobierno regional, ministerio u organismo público, quien lo hace suyo y lo presenta a la autoridad competente para la declaratoria de estado de emergencia. El funcionario responsable de la gestión del riesgo de desastres presenta el informe de estimación del riesgo por peligro inminente ante la máxima autoridad del gobierno regional, ministerio u organismo, para que el mencionado informe sea anexado a la solicitud de declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente. Ahora, son responsables de la aplicación del cumplimiento de este lineamiento el gobernador regional o alcalde provincial o distrital, así como la máxima autoridad competente de los ministerios u organismos públicos. Bueno, ante todo, muchas gracias por su atención. Espero haber sido claro. Agradezco la invitación a los organizadores del presente evento y sin nada más que agregar, pues estoy a las consultas y dudas a través del correo electrónico institucional que estaba en mi primera diapositiva. Y bueno, muchas gracias nuevamente y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Carlos, por tu exposición del día de hoy y gracias por haber acompañado esta capacitación. Muchas gracias, Álvaro. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Finalmente, voy a dar paso a nuestro último expositor, Eddie Marcos Céspedes Morán, especialista en gestión de la información del COEN del INDECI. Adelante, Eddie. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días con todos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Voy a presentarles el tema Registro de Información de Peligros Inminentes en el SINPAD. ¿Qué es un peligro inminente? Mediante Decreto Supremo número 074-2014-PCM, se
identifica como peligro inminente a la probabilidad de un fenómeno físico potencial dañino de origen natural o inducido por la acción humana, ocurrido en un lugar específico en un periodo inmediato, sustentado por una predicción o evidencia técnico-científica que determine las acciones inmediatas y necesarias para la reducción de sus efectos. Estas entidades, el decreto supremo permite o autoriza al CENEPRED, CENAMI, IGEMET y GEPET realizar los informes técnicos respectivos para la identificación de estos. ¿Qué no se debe registrar en el SINPAD? Por ejemplo, deslizamientos, desbordes, deslizamientos de huaicos, flujo de detritos, deslizamiento, características de choque, etc. En esta parte, en la identificación, para el registro, debe ser el nombre completo en la cual se ha identificado en el peligro. ¿Qué es una ficha de peligro inminente? La ficha de peligro inminente es un instrumento que le permite a los gobiernos regionales y locales registrar de manera ordenada, rápida, la información de peligro inminente dentro del Sistema Nacional para la Respuesta y Rehabilitación SINPAD. Y con ella las autoridades puedan tomar decisiones de manera oportuna. Normativa de la ficha de peligro inminente. Mediante resolución jefatural número 255-2020-PC resuelve en el artículo 1 aprobar el formato de la ficha para el registro de información sobre peligros inminentes, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución, la misma que fue publicada en el diario El Peruano. Ficha de peligro inminente. Informe general. En la ficha se contempla la identificación del peligro inminente en el cual se haya determinado en el informe de estimación de peligro inminente o informe técnico que haya realizado las entidades técnico-científicas. La clasificación de peligro. ¿Qué tipo de peligro se ha clasificado dentro de la ficha o el informe o los informes de peligros inminentes? Y esto ya puede ser por peligro identificado, puede identificarse por origen de fenómeno de geodinámica interna, geodinámica externa, hidrometeorológico o inducido por la acción humana. La ubicación geográfica, o sea, la identificación de la zona de que ha sido o es potencialmente afectada. Coordenadas geográficas, la ubicación exacta en la cual se encuentra identificado el peligro. La accesibilidad a la zona, cómo llegar al punto de referencia donde se ha identificado el peligro. Tipo de informe que identifica el peligro, o sea, este ha sido identificado mediante informe técnico así de estimación de peligro inminente o informe emitido por alguna entidad técnica. ¿Qué entidad es responsable de la estimación del peligro inminente? O quien lo determina el peligro inminente, ¿no? En este caso debe estar señalado el nombre y apellido del funcionario de la entidad responsable que identifica el peligro inminente. Esto le permite realizar una acción inmediata. A la vez, el equipo de trabajo que ha estado en la identificación de este peligro. Características generales del riesgo de peligro inminente. ¿Qué características
tiene este peligro. En esta parte de la ficha nos permite hacer una descripción breve del peligro, de tal manera de que al registrarlo en el SINPA a nivel nacional, todas las entidades que tienen acceso al sistema van a poder sustraer esta información y tomar las acciones respectivas. Identificación y cuantificación de los elementos expuestos, ya sea por dimensión social, dimensión económica, dimensión ambiental. Luego vienen las características de la probabilidad de daños o pérdidas que ésta pueda generar, ya sea infraestructura educativa, viviendas que ellas estén ubicadas en la zona, ya sea por áreas de infraestructura, dependiendo de la identificación que se haga daño que un potencial peligro en la zona. Acciones ante el peligro inminente. Y estas acciones pueden ser estructurales o no estructurales. ¿Qué acciones puedo tomar? Ya sea, puedo identificar, realizar trabajos de construcción, puedo hacer actividades de descolmatación, o no estructurales, o en la cual puedan ser inmediatamente ejecutables. Las conclusiones. ¿En qué concluye el equipo técnico ante ese peligro inminente? Que le permita a la autoridad local o nacional realizar inmediatamente acción ante ese peligro inminente. Recomendaciones que se puedan dar en el marco de la identificación de ese peligro y el sustento que se toma para la identificación del peligro, ya sea el informe técnico de estimación, en el cual tiene que ser adjuntado a la ficha en el sistema, un panel fotográfico o cualquier otro informe que se haya identificado, ya sea el informe de peligro inminente o el informe de estimación. Luego, las firmas que se contemplan, porque siempre se tiene que tener en cuenta que tiene que tener una responsabilidad dentro del ámbito jurisdiccional. Quien lo elabora, en este caso, es el titular del pliego, ya sea el gobierno regional o local, y el equipo técnico o la oficina que hace suyo este registro de información. ¿Dónde descargo la ficha de peligro inminente? Todos los usuarios del SINPAD tienen acceso a la información pública que está en la web del INDES, el cual está ya colgado a la portada inicial del SINPAD. A igual que el EDAN, tienen un formato para el descargue de la información de la ficha de peligro inminente. ¿Dónde realizo el registro de peligro inminente? Como anteriormente les decía, el SINPAD tiene las características de emergencia y de peligro. Y ahí, en la opción del módulo de peligros inminentes, les permite realizar el registro en el sistema del peligro inminente, en lo cual, al darle clic en peligros, registro de peligros, le va a permitir identificar el tipo de peligro y aperturar el registro con las características que han considerado en la ficha, ya sea grupo de peligro, tipo de peligro, nombre del peligro, fecha en la cual se ha elaborado el informe de peligro inminente
departamento que está identificado, provincia, distrito, el centro poblado a la cual pueda ser potencial afectado y el nombre del informe que lo identifica el peligro. Luego le permite los datos secundarios y datos sustentatorios. En los datos sustentatorios van a describir todo lo que ya han contemplado en la ficha, ya sea la descripción del peligro, la causa de origen, la población comprometida, los servicios que éste pueda comprometer, esta es una parte en la cual está todavía con la anterior norma, pero estamos dentro del marco legal, en lo cual el grupo de trabajo al cual lo refrenda, ¿no? Vulnerabilidad de la zona, probabilidad del riesgo, infraestructura comprometida, el equipo técnico que lo elabora. Luego les da la opción para cargar la información, ya sea el informe técnico, la ficha de peligro inminente y o vistas fotográficas que puedan sustentar que haya identificado un potencial peligro inminente. El registro de acciones del informe de estimación de peligro inminente. En esta parte, el registrador va a poder incluir dentro del sistema las acciones que requiere a tomar para la atención del registro del peligro inminente. Y el informe de estimación de peligro inminente. De tal manera que cuando se van a realizar las acciones, van a ser enmarcadas dentro de estas acciones requeridas y identificadas dentro del informe de peligro inminente. Bueno, acá hemos concluido con mi exposición. Muchas gracias. Hasta una nueva próxima. Muchas gracias por tu presentación, Eddie. A continuación, te voy a relatar las dos consultas que nos han hecho llegar los participantes al momento de la inscripción. Primera pregunta. Para la elaboración del informe de estimación de riesgo y ficha para el registro de peligro inminente frente a lluvias intensas y peligros asociados, ¿se puede contratar un servicio de consultoría externa para su elaboración? El informe y la ficha son dos instrumentos técnicos sencillos y prácticos de elaborar, pero queda bajo la disponibilidad de la autoridad determinar si de repente necesita un apoyo en cuanto a una consultoría, teniendo en cuenta que este informe o la ficha debe ser elaborados por equipos técnicos de las mismas entidades a cargo, ¿no? Ya sea el gobierno regional o local o el ministerio que lo identifique o lo pueda suscribir ese peligro inminente. De acuerdo. Siguiente pregunta. Para la estimación de peligro inminente frente a lluvias intensas, ¿se debe tomar como base de datos los registros del SINPAD? ¿O cómo se obtienen los registros estadísticos? La información es libre en cuanto a los usuarios que tiene el SINPAD. Todas las autoridades a nivel nacional tienen acceso a su información estadística dentro del SINPAD, el cual, si la autoridad ha registrado durante las temporadas, ya sea de lluvias, bajas temperaturas o eventos ya sea como incendios forestales, va a poder acceder a este tipo de información a través del mismo usuario que se le cede a cada autoridad local. Para la identificación de ello, la información es accesible. Y sí,
lo pueden usar para la estimación de este tipo de peligros que puedan ellos identificar. De acuerdo, Eddie. Muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Hasta la siguiente. Bueno, muy agradecido. Hasta la próxima. Y con eso estaríamos llegando al final de esta capacitación. Les agradezco nuevamente por habernos acompañado a lo largo de estas 2 sesiones. Finalmente, los invito a suscribirse al canal de YouTube del Conectamed y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un nuevo video a este canal. No se pierdan, este sábado, a la misma hora y por esta vía, tendremos la capacitación sobre financiamiento de inversiones y medidas para la reactivación económica en el marco del Decreto de Urgencia número 129 de 2020. Muchas gracias por su participación y hasta la próxima. Gobierno del Perú. El Perú primero.